Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los alanos, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de los orígenes de Grecia y la civilización cicládica. Antes de comenzar con el tema, como este es el primer video de este año, eh, me gustaría desearles a todos los que están viendo el video un feliz año. Espero que sea un año lleno de felicidad, prosperidad y mucha salud, que es muy importante para ustedes y sus seres queridos y sus familias. Espero que este año sea muy bueno para ustedes y bueno, también para el canal. Y pues sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Grecia es un país europeo ubicado al sur del continente. Su capital es la ciudad de Atenas. Tiene frontera con Turquía, con Bulgaria, con Macedonia y con Albania. La historia de Grecia es muy importante porque Grecia, junto a Roma, son la cuna de la civilización occidental. La civilización occidental es básicamente la cultura que tiene Europa, la cual es ampliamente conocida en el mundo porque los europeos llevaron la civilización occidental a lugares muy lejanos como por ejemplo América, Australia o Nueva Zelanda por medio de la colonización. Por este motivo, la civilización occidental también es la base de las colonias que en el pasado fueron parte de Europa. Por lo tanto, la historia de Grecia es bien conocida en la cultura popular y también está muy bien documentada. Aparte de esto, Grecia también tuvo un importante desarrollo en la música, la filosofía, el arte y la arquitectura, la cual aún está presente a día de hoy en gran parte del mundo. El actual territorio que nosotros conocemos como Grecia ya había sido habitado desde la época prehistórica, específicamente durante el Paleolítico, ya que en Grecia continental se ha encontrado evidencia material anterior al año 3200 a.C. y en lo que hoy en día es Turquía o Asia Menor, allí se ha encontrado evidencia arqueológica anterior al año 2000 a.C., lo cual revela que el territorio de Grecia y también el territorio de Asia Menor ya había sido habitado desde tiempo atrás. Inicialmente, el territorio griego fue habitado por los pueblos de la vieja Europa. Los pueblos de la vieja Europa eran todos los habitantes que tenía el continente europeo, los cuales habían evolucionado desde la época neolítica. Ellos establecieron culturas arqueológicas y, en el caso de los que habitaban en Grecia, establecieron civilizaciones. Esto se debe al hecho de que los pueblos de la vieja Europa ya practicaban la agricultura, la ganadería, habían establecido asentamientos y también tenían prácticas religiosas y también un orden social el cual pues era similar en todo el territorio europeo que habitaban estos pueblos. Lo que sucedió con los pueblos de la vieja Europa
es que ellos desaparecieron durante la Edad de los Metales, y esto se debe porque ellos fueron desplazados o directamente asimilados por los pueblos indoeuropeos, los cuales son los antepasados de lo que hoy en día es la población de Europa. En el caso de lo que hoy en día es Grecia, el territorio inicialmente estaba habitado por los pueblos de los pelasgos en la Grecia continental, los habitantes de las islas Cícladas en el mar Egeo y los pueblos eteocretenses, los cuales habitaban en la isla de Creta. A estos pueblos se les conoce como pueblos prehelénicos, ya que ellos son anteriores a los griegos, ya que los griegos eran pueblos indoeuropeos, los cuales fueron migrando a través de los Balcanes y se fueron estableciendo en sucesivas oleadas migratorias en lo que hoy en día es la Grecia continental, la península del Peloponeso, las islas del mar Egeo y también pues las costas de Asia Menor, que hoy en día corresponden con el territorio de Turquía. Básicamente la extensión que podemos ver en este mapa. Cuando los pueblos indoeuropeos comiencen sus oleadas migratorias entre los años 4500 a.C. y 3500 a.C., ellos van a comenzar a desplazar o asimilar a los pueblos de la vieja Europa. En el caso de los griegos, ellos van a comenzar a incursionar a través de los Balcanes y después de varias oleadas migratorias, ellos se van a establecer de manera definitiva en el actual territorio de Grecia y también de sus islas circundantes. En este tiempo, los griegos no constituyeron una civilización unificada ni tampoco eran un grupo centralizado, ya que en esta etapa migratoria los griegos realmente estaban constituidos por diversas tribus. Entre ellas se encuentran los aqueos, los dorios, los eolios, los jonios y los arcaios. El primer contacto que tuvieron los pueblos pelasgos, que eran habitantes originales de Grecia, y los pueblos indoeuropeos, pues lo protagonizaron los aqueos, ya que los aqueos, cuando ellos ingresan desde el norte, ellos se van a encontrar con los pelasgos y se van a fusionar. Y como resultado, ellos van a dar origen a la civilización micénica. Por otro lado, los pueblos cicládicos, ellos van a evolucionar de manera local y finalmente se van a convertir en la civilización cicládica. De igual manera va a suceder con los cretenses, ya que los cretenses van a evolucionar de manera local y pues van a desarrollar la civilización minoica. A estas tres civilizaciones, dentro de la historiografía de Grecia, es decir, cómo se dividen las etapas históricas de este país, a ellos se les conoce como las civilizaciones del mar Egeo, ya que ellos son anteriores a la civilización griega que nosotros conocemos como tal. Dentro de este grupo también se encuentra otra civilización a la cual se le conoce como los reinos luvio-arameos, pero el desarrollo de estos reinos se encuentra en la región de Asia Menor, por lo tanto su historia está más vinculada hacia ese territorio.
Estas civilizaciones del mar Egeo van a desaparecer al final de la Edad del Bronce. Esto va a suceder debido a una serie de crisis sociales y también debido a desastres naturales, ya que en ese tiempo va a estallar el volcán de la isla de Santorini. Eso va a generar cambios climáticos que van a afectar a las poblaciones de la región y ahí van a aparecer los pueblos del mar, los cuales van a empezar una serie de asaltos bastante pues violentos que van a provocar la caída del imperio hitita y también pues va a provocar el colapso de la civilización minoica, la civilización ciclaica y la civilización micénica. Después de ese colapso va a comenzar la época oscura de la historia de Grecia, la cual pues más adelante va a dar origen a la época arcaica y a la época de la Grecia clásica que pues nosotros conocemos actualmente. Estas tres civilizaciones son importantes porque a pesar de que van a desaparecer en lo que se conoce como el colapso del bronce final, que es cuando sucede todo lo que acabé de mencionar, pues estas civilizaciones, a pesar de su pérdida, pues ellas van a constituir la base de la cultura y la civilización griega que nosotros vamos a conocer más adelante. Y pues por lo cual la historia de Grecia es bien conocida. Entonces en estas civilizaciones se encuentra el origen de Grecia como la conocemos. Vamos a comenzar con la civilización cicládica. Esta fue una cultura arqueológica que se desarrolló en las islas Cícladas, las cuales actualmente hacen parte del territorio griego. Estas islas se encuentran ubicadas entre la península del Peloponeso y la isla de Creta, como lo podemos ver en este recuadro. Esta civilización existió entre los años 3300 a.C. y 2100 a.C. Esta cultura está dividida en tres etapas históricas. La primera es el periodo cicládico temprano I. En este tiempo apareció la cultura Grota Pelos, que abarca del año 3300 a.C. al año 2800 a.C. La segunda etapa de esta civilización es el periodo cicládico temprano II, en el cual aparece la cultura Queros-Ciros, la cual abarca de el año 2800 a.C. a el año 2300 a.C. Y la última etapa de esta cultura es el periodo cicládico temprano III, en el cual aparece la cultura de Filacopi I. Y esta etapa abarca del año 2300 a.C. a el año 2100 a.C. Hasta el día de hoy todavía sigue siendo un tema de debate el origen étnico de los habitantes de las Islas Cícladas, ya que al parecer ellos pues se desarrollaron de manera local, pero tampoco se descarta un posible contacto con migrantes provenientes de Asia Menor. Esto se debe al hecho de que las Islas Cícladas conectan Europa y Asia Occidental, ya que a través de ellas
se puede llegar desde Asia Menor hasta la península del Peloponeso y de allí pues dirigirse hacia la Grecia continental y de ahí a los Balcanes. Por lo tanto, este territorio de las Islas Cícladas, seguramente en los tiempos prehistóricos, pues fue una de las muchas rutas que utilizaron los seres humanos en ese entonces para ir migrando de un territorio a otro. De lo único que se tiene certeza es que estos primeros pueblos no eran de origen indoeuropeo. La civilización cicládica comenzó a desarrollarse hacia el año 7000 a.C. Esto se sabe porque entre las costas de lo que hoy es Turquía y la península del Peloponeso en Grecia se han encontrado restos de objetos de obsidiana, lo cual indica una migración a través de las Islas Cícladas o por lo menos un desarrollo que alcanzó ambos territorios de extremo a extremo. En esta etapa, la civilización cicládica era bastante limitada a comparación de otras culturas, ya que la gente en esta etapa únicamente construía asentamientos y se dedicó a la pesca y a la agricultura. Pero entre los años 5000 a.C. y 4000 a.C., los habitantes de las Islas Cícladas ya comenzaron a construir asentamientos un poco más complejos. Desarrollaron también pues la cría de animales y también pues la pesca mejoró, al punto de que se comenzaron a construir navíos que permitían la pesca de atunes y de otros animales marinos, y esto pues facilitó la construcción de asentamientos en las costas. Entonces, ahí comenzó un desarrollo urbanístico y también al mismo tiempo se comenzó a trabajar el cobre, el cual fue importante para fabricar pues cuchillos y otras armas y herramientas necesarias para la pesca y la agricultura. Posteriormente, entre el año 3300 a.C. y 2800 a.C., comienza el periodo Cicládico Temprano I. Es en esta etapa en la que aparece la cultura de Grota Pelos, la cual pues ya señala que los habitantes de estas islas ya habían comenzado el desarrollo de la metalurgia, la cual inicialmente pues era limitada. Aún así, aparecieron nuevos oficios, lo que hizo que la sociedad se volviera más compleja, ya que aparecieron mineros y también herreros. Al mismo tiempo, el desarrollo de la agricultura comenzó a mover la economía. De esta manera empezaron a llegar a las Islas Cícladas habitantes del territorio de Asia Menor, los cuales llegaban con la intención de comerciar de manera pacífica. Y esto se sabe porque los asentamientos de este periodo no tienen fortificaciones, por lo tanto se asume que el comercio y pues el contacto con los demás grupos de migrantes era pacífico, por lo menos en esta etapa. Aparte de esto, pues el desarrollo de la agricultura y también de la metalurgia hizo que los asentamientos comenzaran a ser permanentes, especialmente en las costas. También en esta etapa es cuando empiezan a aparecer las famosas figurillas de mármol que representan a esta cultura, ya que se han encontrado por todas las Islas Cícladas
y también los territorios que tuvieron contacto con esta civilización. Estas figurillas de mármol representan formas femeninas y también pues representan ídolos religiosos, lo cual señala que en este tiempo los habitantes de esta civilización ya comenzaban a tener ideas religiosas y por lo menos algún tipo de espiritualidad. Entre los años 2800 a.C. y 2300 a.C. Comenzó el periodo Ciclaico Temprano II, en el cual aparece la cultura de Queros Ciros. Es en este tiempo en el que sucede el apogeo de la civilización ciclaica, porque la metalurgia se hizo cada vez más elaborada. También se intensificó el comercio con otras islas del mar Egeo. Al mismo tiempo comenzó a haber pues un mayor desarrollo social, en el cual pues empezaron a haber diferentes grupos sociales bien diferenciados. Entonces se empiezan a desarrollar grupos de ricos y otros grupos más humildes. También aparecen herreros, artesanos, entre otros. En este tiempo la civilización ciclaica también alcanza un importante desarrollo a nivel de arquitectura, ya que empiezan a aparecer mayores poblaciones y también pues estas empiezan a ser cada vez más complejas en su construcción. Por otro lado, la navegación se desarrolló con mucho éxito. De hecho, pues inicialmente comenzaron a construir pequeñas embarcaciones para la pesca, pero después comenzaron a desarrollar embarcaciones ya más grandes destinadas a exploraciones más arriesgadas. Parece que los marinos de la civilización ciclaica no se conformaron únicamente con comerciar con la península del Peloponeso, el Asia Menor y la isla de Creta, sino que ellos también comerciaron con otros grupos que habían en la isla de Cerdeña, en Italia, en las Islas Baleares, en España, en el sur de Francia. Y esto se sabe porque en estos territorios se han encontrado objetos pertenecientes a la civilización ciclaica, así que esto señala que hubo algún tipo de comercio. Aparte de esto, las figurillas de mármol comenzaron cada vez a ser más elaboradas, lo que señala pues un progreso en el arte. Al mismo tiempo, gracias a la metalurgia, pues se comenzó a trabajar el oro, la plata, el plomo, el cobre y también pues se comenzó a trabajar lo que es la cerámica. Entonces todo esto señala un importante avance en esta civilización, también al nivel del arte, del comercio y también de las construcciones. Y en la etapa final de este periodo, pues los habitantes de las islas Ciclas comenzaron a fabricar armas. Entre los años 2300 a.C. y 2100 a.C. Comenzó el periodo Ciclaico Temprano III, en el cual aparece la cultura de Filacopi I. En este tiempo continuó el desarrollo de la civilización ciclaica, pero también comenzó su decadencia y su final. La evidencia arqueológica indica que muchos de los asentamientos fueron abandonados y otros directamente empezaron a ser fortificados. Aún así, empezó a aparecer también nueva cerámica y un nuevo desarrollo en la orfebrería. Parece que este desarrollo artístico tiene que ver con las poblaciones de Asia Menor. En todo caso, parece que esta época era de inestabilidad en el mar Egeo,
debido a que aparentemente en este tiempo empezaron pues muchos movimientos migratorios. En el año 2100 a.C. apareció la civilización minoica originaria de la isla de Creta, y los minoicos comenzaron a dominar a las islas Cícladas a partir del año 2000 a.C. Pero parece que este dominio no fue militar, ya que no hay evidencia material de una lucha o de una guerra. Pero no se sabe hasta qué punto fue el dominio minoico sobre las islas Cícladas. No se sabe si ellos establecieron allí emporios comerciales, si establecieron colonias cretenses o si directamente pues establecieron lo que sería el equivalente a un protectorado. En todo caso, pues la civilización ciclaica cayó bajo el dominio de la civilización minoica. Y es en este punto en el que aparece una división cultural, porque las islas Cícladas, que estaban más ubicadas hacia el sur, adoptaron las costumbres minoicas. En cambio, las islas Cícladas, que se encontraban más hacia el norte, mantuvieron sus costumbres originales. A pesar de ello, pues las figurillas de mármol también comenzaron a ser pues fabricadas de manera más sencilla. También empezaron a haber cambios en la arquitectura, ya que anteriormente pues los poblados no eran fortificados, pero a partir del dominio minoico, pues todos los asentamientos que tenían los habitantes ciclaicos comenzaron a ser fortificados al estilo militar, pero no se sabe si esto era por motivos comerciales de administración o si fue pues un dominio militar de los minoicos. Entre los años 1500 a.C. y 1600 a.C. sucedió la erupción de la isla de Santorini, que también se le conoce como la erupción minoica. La isla de Santorini hace parte de las islas Cícladas y esta erupción es una de las más grandes que ha habido en la Tierra en los últimos miles de años. Al parecer, esta erupción pues provocó el colapso de la civilización minoica y también cambió el clima en el Mediterráneo y muy posiblemente en todo el planeta. Esto se debe al hecho de que las consecuencias de este estallido pues se encuentran desde el Mediterráneo hasta Escandinavia y desde Escandinavia hasta la antigua China, pasando por Asia Occidental. Esto se sabe debido a que el estallido volcánico fue acompañado por la ceniza, también por terremotos y por tsunamis, los cuales pues golpearon duramente a la región del mar Egeo. Por ejemplo, parece que Escandinavia en esa época tenía un clima similar al del Mediterráneo, pero debido al estallido volcánico y debido a una de las consecuencias que fue el cambio climático, Escandinavia se hizo muy frío y es posiblemente en este tiempo de frío en el que los pueblos germánicos comienzan a desarrollar la mitología de el Ragnarok y el Fimbulwinter. De la misma manera sucede en China, ya que según los anales de Bambú, se menciona que hubo una niebla amarilla que provocó pues una caída en la agricultura. Esto generó una crisis social
que a su vez pues provocó la caída de la dinastía Xia de China. Y en el mar Egeo, lo que sucedió es que este estallido volcánico pues acabó con muchas poblaciones, como por ejemplo en la isla de Santorini se encuentran pues los restos arqueológicos de un asentamiento de la época, el cual se le conoce como Akrotiri, el cual pues quedó preservado debido a toda la ceniza volcánica que pues le cayó encima. Este estallido volcánico provocó que pues empezaran a haber una serie de terremotos y de tsunamis que golpearon a las islas, a sus asentamientos, y pues en definitiva provocó la caída de la civilización minoica. Aunque hasta el día de hoy es un tema de debate, pues el impacto que tuvo esta erupción volcánica en la caída de esta civilización del mar Egeo. En todo caso, este colapso del volcán, este desastre natural, mejor dicho, pues provocó que la civilización minoica perdiera su flota y al mismo tiempo pues empezaran a perder los cultivos y empezaran a haber levantamientos sociales. Entonces esto fue aprovechado por la civilización micénica de la Grecia continental, los cuales comenzaron a invadir la isla de Creta y al mismo tiempo pues comenzaron a invadir a las islas Ciclas. Entonces esto empieza a suceder a partir del año 1450 a.C., que es cuando los micénicos pues reemplazan a los cretenses en el dominio de las islas Ciclas. Entonces es en este punto en el que las islas Ciclas caen bajo el dominio de la civilización minoica. Y de igual manera, pues la administración no cambia demasiado, ya que continúa la construcción de pues asentamientos fortificados, el comercio continúa desarrollándose, también continúa el desarrollo de la orfebrería, la metalurgia, la cerámica, aunque a esta altura, pues ya la civilización ciclaica había perdido mucho de su componente original, ya que habían adoptado muchas de las costumbres de los cretenses y a partir de ese momento pues también empezaron a adoptar las costumbres de los micénicos. En todo caso, unos años después comienzan a llegar los pueblos dorios de origen indoeuropeo, los cuales pues se establecen en la Grecia continental y empiezan a empujar a los otros pueblos preindoeuropeos, o sea, de la vieja Europa, y también indoeuropeos que se encontraban en la Grecia continental, los cuales pues comienzan a llegar a las islas Ciclas, a la isla de Creta, y de ahí pues empiezan también a llegar a las costas de Asia Menor. Entonces, después de que los dorios invaden la Grecia continental o migran, pues sucede la caída de la civilización micénica. Es en ese contexto en el que comienza pues el colapso del bronce final, ya que en ese momento, debido a las migraciones indoeuropeas, pues los pueblos que habitaban en Grecia, tanto de la vieja Europa como indoeuropeos, como por ejemplo pelasgos, aqueos, eolios y jonios, pues ellos comienzan a migrar hacia las islas Ciclas, hacia Creta y hacia las costas de Asia Menor, como por ejemplo pasa con los eolios y los jonios, los cuales, aunque originalmente habitaban en Grecia, pues ellos se terminaron estableciendo en las costas de Asia Menor, por ejemplo en la isla de Rodas, también en Mileto, entre otros lugares.
y a las islas Cícladas pues comienzan a llegar los pueblos del mar, ya que los pueblos del mar serían pues todas estas migraciones, ya que estos pueblos cayeron en la anarquía, porque debido a los desastres naturales y a los movimientos migratorios, pues unos pueblos fueron empujando a otros y así sucesivamente pues fueron creando como una especie de alud o de avalancha humana en la que unos pueblos pues fueron migrando unos con otros de manera muy violenta y así fueron incursionando por el mar Egeo, Egipto, Asia Menor y el levante mediterráneo. Esto se sabe porque en las islas Cícladas los asentamientos costeros, a pesar de que estaban fortificados, pues comenzaron a ser abandonados. Y cuando son abandonados, pues estos asentamientos son trasladados a zonas montañosas, lo que indica que la gente buscaba pues alejarse de las costas y pues encontrar lugares más seguros para vivir. Es en este punto en el que desaparecen las civilizaciones del mar Egeo y comienza la etapa oscura de la historia de Grecia. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. En el siguiente video vamos a continuar con la historia de Grecia y vamos a hablar acerca de la civilización micénica y la civilización minoica. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.